Bien, Miriam, se ha anunciado que el 1 de diciembre se van a realizar en todo el país de manera simultánea las pruebas Aprender. Bueno, de este tema vamos a hablar justamente con la directora de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, con Marina Perl. Marina, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Martín. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, Marina, tiene que ver con en qué consisten estas pruebas Aprender. Bueno, desde el año 2016 se llevan adelante en todo el país las pruebas Aprender. Son unas pruebas estandarizadas que siempre evalúan terminalidad de nivel, es decir, tanto el sexto grado como el sexto año, de manera alternada desde el año 2018. Estas pruebas antes se conocen como ONE, que eran el Operativo Nacional de Evaluación que se hacía cada 3 años. Y desde el 2016 recibe el nombre de Aprender y se hace todos los años. Este año nos toca en el nivel primario. El año pasado, por cuestiones de público conocimiento, no se pudieron realizar. Así que este año esperamos, poder llevarlas adelante. Se va a evaluar matemática y lengua Bien. en el sexto grado. En el caso de Tucumán estamos hablando de alrededor de 27.000 estudiantes que van a ser evaluados, así que estamos con mucha expectativa. Bien. Estas evaluaciones tienen que ver con poder tener información sobre cómo se llevan adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero la verdad es que arrojan información sobre un montón de niveles de gestión, tanto para el docente que está frente al aula, como para el director, como obviamente para nosotros y para el Ministerio de Educación, sobre las políticas educativas que llevamos adelante. Claro, es hacer un balance de cómo hemos venido trabajando, cómo estamos hoy y por supuesto planificar cómo podemos seguir, básicamente. Exactamente, Martín. La verdad es que esta es información muy valiosa, que tiene sus limitaciones, porque estamos hablando de una prueba estandarizada que no arroja una mirada, digamos, particular, Claro. sino que son miradas generales. Yo siempre, cuando hablamos con los docentes y los directores, les digo que los resultados de las pruebas no son un espejo de la realidad, son una foto, y la escuela es una película. Así que un poco esa la metáfora como para entender qué tipo de información es la que brinda Aprender. Pero es información muy importante porque es una manera muy rápida de obtener mucha información sobre el sistema educativo, tanto de la provincia como del país. Claro. Ahora, más allá de lengua y matemática, ¿se va a tomar consideración o habrá dentro del cuestionario algunas preguntas alusivas a lo que ha sido la educación en pandemia, el salto a la tecnología y demás cuestiones? Mira, es muy buena tu pregunta, Martín. Nosotros ya hemos llevado adelante un preoperativo, en realidad un operativo que recibió el nombre de Aprender desde la perspectiva de los jóvenes, de los estudiantes, perdón. Sí. Este operativo ya se hizo en la provincia hace un mes aproximadamente. Fue solo una muestra, no fue censal, y ahí vale la aclaración. El Aprender del 1 de diciembre es para todos los estudiantes de sexto grado de todas las escuelas de la provincia. Bien. Provinciales, municipales, universitarias, absolutamente todas. En el caso de este preoperativo que te cuento, fue muestral, solo participaron 46 escuelas de la provincia, fue muestral en todo el país, es decir, que no se evalúa todas, sino solo una muestra que tiene que tener la característica de ser representativa de todas las escuelas. Y en ese preoperativo los chicos contestaron un cuadernillo que tenía que ver justamente con cómo fue la educación en la pandemia, cómo se sintieron, cuáles han sido las vías de comunicación con sus docentes, cada cuánto tiempo, una serie de preguntas vinculadas específicamente con, este proceso que hemos atravesado todos, que ha tenido que ver con la pandemia, ¿no? Bien. Ahora la cuestión del aprender, esta prueba que se va a realizar, ¿cómo se implementará en el aula justamente con los chicos? ¿Se suspenderán las clases? ¿Cuánto tiempo les va a demorar? Bien, desde el año 2016 el ministro, el doctor Juan Pablo Lichmacher, tomó la decisión que en la provincia de Tucumán no se suspendían las clases. Te cuento que ese año muchas provincias suspendieron las clases, y a partir del año 2017 se tomó como referencia lo que había hecho la provincia de Tucumán y ya no se suspenden las clases los días del operativo. Bien. Esto tiene que ver con un sentido que es que la evaluación es parte del aprendizaje, es parte de la escuela, y esto no debía modificar su práctica cotidiana. Así que ese día no hay suspensión de clases, es un día normal dentro de la escuela. La evaluación se lleva adelante más o menos, un poquito menos de 4 horas, 3 horas y algo. Son los 2 cuadernillos de lengua y de matemática, y también hay un cuadernillo de factores asociados que siempre acompaña esta evaluación, que es donde los chicos contestan un poco cuál es su contexto de aprendizaje, cómo está compuesta su familia, cómo
quién los acompaña para hacer las tareas, y también preguntas vinculadas con la educación sexual integral, que este año es el eje transversal de las evaluaciones a aprender. Recordemos que estas evaluaciones no son nominales, es decir, no estamos evaluando al alumno. El estudiante responde de manera anónima, no tiene que decir su nombre, ¿sí? Porque no estamos evaluando al estudiante, sino al sistema educativo en su conjunto. Bien. Así que los chicos ya están trabajando con sus profes, no para prepararnos para esa evaluación específicamente en los contenidos, porque no es ese el sentido, pero sí para que lleguen a ese día lo más tranquilos posible. Sabemos que cuando hablamos de evaluación todos nos ponemos nerviosos, y no es la idea que los estudiantes lo vivan así, sino que sea parte de su cotidianeidad, así que ya estamos trabajando mucho con las escuelas y con los chicos, obviamente. Bien, y los evaluadores, por así decirlo, es decir, aquellos que están velando durante lo que se esté realizando esta evaluación, ¿son los mismos docentes o es otro personal aparte? Mira, este año tenemos una particularidad producto de los protocolos de la pandemia. Sí. Todos los años anteriores estas evaluaciones era un docente de una escuela cercana. Nosotros hacíamos intercambio de docentes, es decir, que no era un docente de la escuela, sino de una escuela cercana. En el caso de este año, debido a los protocolos y al movimiento que implica un operativo, se tomó la decisión a nivel nacional de que sea un docente de la propia escuela, pero no el docente que está frente a ese grupo de estudiantes, ¿sí? Es decir, va a ser algún docente que conoce al grupo porque forma parte del plantel de la escuela, pero no es el docente de ese curso. Es decir, puede ser, no sé, el docente del primer grado, por dar un ejemplo, claro, ¿sí? Claro. Tiene más un rol de veedor que otra cosa, digamos, estar. Sí, un poco la idea es, bueno, es intentar preservar, digamos, la objetividad del dato. Ustedes saben que en un operativo hay que ser muy cuidadoso de la información con la que manejamos, entonces hay muchos protocolos, vamos a decir también, de cuándo se tiene que abrir la caja, quién puede manipular las evaluaciones, quién no, porque bueno, en el año, me acuerdo, de los 2016 hubo una filtración de una pregunta y eso hace que la pregunta automáticamente se convierte en inválida, porque ya no es un dato en el que podamos confiar. Entonces es bien importante todo esto que tiene que ver con la rigurosidad, y por eso la Dirección de Calidad Educativa lleva adelante capacitaciones desde hace varios meses para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer ese día. Yo siempre lo comparo a nivel de la organización y la logística con un día de elección, salvando las distancias, porque cada uno tiene un rol específico ese día y hay que tener como mucho cuidado con la información que se maneja, hay que ser muy respetuoso de eso, de todos los protocolos y los formatos. Entonces, bueno, por eso este año se tomó esta decisión que tiene que ver con que el docente sea de la escuela, pero bueno, porque estamos en un momento especial. Claro. Marina, por último, no le quiero sacar más tiempo, porque el año que viene se van a realizar lo que son las pruebas PISA. Bueno, también se realizan otro tipo de pruebas. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre el aprender y las pruebas PISA? Bueno, a ver, estamos hablando de pruebas estandarizadas, sí. Eso tienen en común, ¿sí? Son pruebas que se aplican a mucha cantidad de estudiantes y eso hace que, voy a explicar lo que es estandarizada, son preguntas cerradas, no son preguntas de producción, es decir, el estudiante no desarrolla una respuesta, sino que tiene que elegir entre 4 respuestas que yo le doy cuál es la válida, ¿sí? Bien. Eso es una prueba estandarizada. En el caso de PISA estamos hablando de una evaluación internacional que se lleva adelante a estudiantes que tienen 15 años. Ahí hay ya una primera diferencia. Claro. En el caso de aprender, como les decía al principio, nosotros evaluamos terminalidad de nivel, es decir, que ni siquiera estoy evaluando al 6º grado, sino que también estoy evaluando cuáles son las capacidades con las que egresan los estudiantes del nivel primario. En cambio, en PISA se evalúa a jóvenes que tienen 15 años. Bien. Esto es independiente del curso en el que estén asistiendo ese estudiante, ¿sí? O sea, el criterio solamente es que tenga 15 años. Y además, al ser internacional, bueno, obviamente se despega, digamos, de lo que son los contenidos que cada país decide brindar. O sea, PISA lo que evalúa es cuáles son las competencias que debería tener, según organismos internacionales, repito, un estudiante de 15 años. Entonces hay muchas diferencias ahí, porque nosotros, por ejemplo, el aprender de este año se realizó la construcción de esas preguntas, se realizaron en base a la priorización de contenidos que ya hicieron todas las provincias el año pasado a partir de la pandemia. Entonces es una evaluación que es mucho más cercana a lo que nuestro sistema educativo propone,
que lo que puede ser PISA. Lo que pasa es que PISA te brinda otros datos, ¿sí? Claro. Que es cómo está el país con respecto a otros países, la Claro. mirada, bueno, un poco más global, ¿sí? Claro. Después, por ejemplo, tenemos una evaluación que se llama ERCE, que es una evaluación regional de América Latina que lleva adelante la UNESCO a través del IESE, y esa es otro tipo de evaluación, que sí tiene, por ejemplo, producción de los estudiantes, en la construcción de las respuestas, y que tiene una mirada mucho más regional de América Latina. Claro. Hay muchas evaluaciones, cada una arroja datos distintos, y es importante combinarlas, Claro. complementarlas, y complejizar así la mirada de nuestro sistema educativo y de la escuela. Claro. Entre las diferencias se hace un complemento y se tiene una fotografía más exacta del diagnóstico. Sí, brindan datos distintos, se pueden mirar cosas distintas con las evaluaciones. Vos sabés que la Dirección de Calidad Educativa, además de la parte de evaluación, por ejemplo, tiene el área de estadística, y entonces también esos indicadores brindan miradas también sobre la escuela. Entonces digo, Bien. cuanto más complejicemos, más rico va a ser el análisis y más ricas las propuestas que podamos hacer. Bien. Marina, muy amable por su tiempo, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Que tenga un buen día. Igualmente. Hablábamos con Marina Per, directora de Calidad Educativa del Ministerio de Educación.